Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por el favor de su atención. Les doy a nombre de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la UNAM, la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo del ciclo El Colegio Nacional en la UNAM Morelia. Hoy nos da muchísimo gusto recibir a una de las integrantes del Colegio Nacional, la doctora Linda Rosa Manzanilla Naim. Antes que nada, a nombre de la escuela y del director de la misma, el doctor Mario Rodríguez, doctora Linda, le damos las gracias por aceptar participar en este ciclo de conferencias. De verdad es un honor y un privilegio tenerla por aquí. Muchas gracias y le reiteramos que siempre están abiertas las puertas de esta casa para usted. Nos da mucho gusto poder continuar con las actividades de este ciclo del Colegio Nacional, que nos ha traído estupendas conferencias a esta comunidad universitaria y que, bueno, ahora en la modalidad virtual nos ha permitido también acercarnos de otra forma a un público más abierto. Estamos transmitiendo en Facebook vía nuestro portal de la UNAM Centro Cultural Morelia, a quienes también agradecemos, por supuesto, el apoyo en el sentido técnico. Bueno, les comento rápidamente que el día de hoy nos estarán acompañando la doctora Linda Rosa Manzanillas, por supuesto, y el doctor Ignacio Silva Cruz, para hacer un pequeño comentario sobre la conferencia que haga la doctora Manzanilla y también para recibir y atender las preguntas que vayan llegando a través de el Facebook y las redes sociales en donde estamos. Así que si alguien gusta comentar, hacer alguna participación, que sea por favor a través de ese medio. Una vez hechos los agradecimientos correspondientes, me permito leer rápidamente alguna semblanza de nuestros dos participantes del día de hoy. La verdad es que la trayectoria de la doctora Linda Manzanilla es difícil de resumir, es muy difícil, ¿no? Es decir, es una de nuestras, eh, pues yo diría, mesoamericanistas más destacadas, creo. Y bueno, sus trabajos han sido todo un parteaguas, no solamente para la exploración del tema del que va a tratar hoy, que tiene que ver con Teotihuacán, sino con muchas otras cosas sobre las culturas mesoamericanas y también en un nivel de comparatismo, ¿no? entre diferentes ámbitos culturales. Entonces, hecha esta advertencia, les comento que Linda Rosa Manzanilla Naim es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Ciencias Antropológicas por la UNAM y doctora de tercer ciclo en Egiptología por la Universidad de París, Sorbonne. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y miembro del Colegio Nacional. Es autora o editora de 32 libros, 220 artículos y capítulos, 9 reseñas, 73 informes técnicos sobre temas relacionados con el surgimiento y la transformación de las sociedades urbanas tempranas en Mesoamérica, Mesopotamia, Egipto y la región andina. Las dos tesis que presentó refieren el origen del Estado en Mesopotamia y en Egipto para la maestría y el doctorado respectivamente. Ha excavado en México, particularmente en el Valle de Teotihuacán y en Cobá, Quintana Roo, en Egipto, Turquía Oriental, Israel y Bolivia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ahora como investigadora nacional emérita. Es doctora honoris causa por la UNAM desde el 2010 y por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga desde 2019. Ha recibido diversos premios y distinciones por parte de México, Estados Unidos, China. El día de hoy ella nos hablará sobre un tema que es uno de sus temas, me parece que predilectos de investigación, que ella decidió titular esta conferencia magistral, Propuesta interdisciplinaria para estudiar a la población multiétnica de Teotihuacán. Antes de cederle la palabra, les leo rápidamente también un resumen curricular del doctor Ignacio Silva Cruz,
quien, como les comenté, estará también acompañándonos en esta conferencia para la ronda de preguntas. Ignacio Silva Cruz es originario de la Ciudad de México, estudió la carrera de Historia en la UNAM, es maestro en estudios mesoamericanos por la UNAM y doctor en estudios mesoamericanos también por esta universidad. Es estudioso y hablante de la lengua náhuatl en la variante de la comunidad de Santana Tlacotenco, en el Distrito Federal. Actualmente forma parte de la planta académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia como profesor de carrera de tiempo completo. En la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental, donde imparte una serie de asignaturas, y también en la carrera de Literatura Intercultural, donde se ocupa de temas como literatura prehispánica. Ha trabajado también en el Archivo General de la Nación como jefe de Departamento de Estudios Paleográficos y Diplomáticos, y ha sido encargado del archivo docente del Instituto de Educación Media Superior del DF. Ignacio presentó hace no mucho tiempo una tesis que me parece que es también un parteaguas con respecto a un tema que son los huehuetlactoli, género que, como probablemente sepan, perteneció y pertenece al conocimiento oral de los grupos originarios de México. Así que, pues, les agradezco a ambos, particularmente les reitero nuestro agradecimiento a la doctora Linda Manzanilla, y pues no quito más tiempo, le cedemos la palabra, doctora. Muchas gracias por participar con nosotros. Pues muchísimas gracias a los doctores Cortés y Silva que me acompañan, así como Mónica, detrás de los telones, y les ruego transmitan mi agradecimiento al doctor Rodríguez por la invitación para compartir con ustedes pues un tema que me apasiona, que es cómo comprendemos una excepción, una ciudad excepcional que no tiene digamos, parangón en Mesoamérica de su momento, que inaugura una forma de vida multiétnica, una forma de vida urbana muy organizada. Y claro, un tema emblemático de la antropología es la multietnicidad y la migración. Pero ¿cómo hacemos los arqueólogos del siglo XXI para averiguar quién es quién en esa ciudad? ¿Quiénes son los migrantes? ¿Cómo hacen para insertarse en la sociedad teotihuacana? Bueno, de eso les voy a hablar, porque sin una perspectiva interdisciplinaria no habrá manera de averiguar quién es quién en una ciudad de 125,000 personas de distintas lenguas. En fin, no lo podríamos hacer sin esto que les voy a platicar. Y ha tenido éxito la manera en que hemos afrontado la multietnicidad, la diversidad biológica y la diversidad cultural en esta primigenia ciudad multiétnica del centro de México. Miren, la mancha urbana de Teotihuacán realmente cubre todo el valle de Teotihuacán, todo el fondo del valle. Aquí vemos, digamos, un dibujo de la Cuenca de México sin los lagos, para que ustedes imaginen 20 kilómetros cuadrados de ciudad construida. Pero, ¿cuál es el detonador para que se reúna gente de distintas procedencias en el valle de Teotihuacán? Un primer detonador fue la erupción del Popocatépetl hacia 80 después de Cristo, que emitió mucho vidrio volcánico y tapó sitios que ya, aunque fueran formativos, tenían, digamos, características que después Teotihuacán iba a privilegiar de manera monumental. Los sitios como Tetimpa, Petlachica, Cruz del Milagro están en la ladera oriental del Popocatépetl y fueron excavados por la Universidad de las Américas en Puebla. Ustedes pueden ver en las excavaciones de las doctoras Patricia Plunkett y Gabriel Uruñuela, donde se ven estas estructuras formativas alrededor de un patio con altar, 3 estructuras con tablero y talud antes del surgimiento de Teotihuacán. Es decir,
tanto las formas arquitectónicas que después vemos en toda la ciudad de Teotihuacán, como la disposición de 3 estructuras alrededor de un patio con altar, son previas a Teotihuacán, pero esta gente tuvo que abandonar sus sitios que fueron cubiertos por este vidrio volcánico, pero ya había sociedades mucho más modestas, aldeas con chozas de bajareque en Teotihuacán. Ellos huyen de la erupción del Popo, probablemente gente del sur de la Cuenca de México se mueve hacia el norte también. ¿Cuál es la ventaja del Valle de Teotihuacán? En primer lugar, que tenía manantiales de agua dulce, además de los ríos San Juan, San Lorenzo, Arroyo de los Estetes, que, digamos, están en el fondo del valle. Pero tenemos las fuentes de obsidiana de Otumba, en el propio Valle de Teotihuacán, y la obsidiana de la Sierra de las Navajas. Recuerden que toda la tecnología de estas épocas está hecha con obsidiana. Muy poco después de la llegada de estos grupos de Puebla y Tlaxcala, además de los grupos locales, llegan los oaxaqueños, ¿verdad? Hay un fenómeno que se está gestando, que es la construcción de las pirámides principales del sitio. Pronto llegarán los oaxaqueños y con ellos llega una nueva tecnología, que es la cal. Antes de los oaxaqueños en Teotihuacán, no estaban encalados, estucados los sitios. Ellos son los ingenieros del momento, traen una nueva tecnología. Y poco después los veracruzanos y un poco más tarde los michoacanos y seguramente la gente de Guerrero, del sur de Puebla, de Hidalgo, están en la ciudad. Es decir, tenemos un enorme asentamiento de 20 kilómetros cuadrados gracias al mapa que hizo el doctor René Milon en los años 60. Podemos ver esta ciudad ortogonal. Quiere decir que todas las calles, las construcciones están en ángulos rectos. Esto no es la norma de la ciudad mesoamericana. Teotihuacán inaugura esta forma de vida urbana muy ordenada. En la periferia están los barrios étnicos, es decir, el gran grupo michoacán, grupo oaxaqueño, el pequeño enclave michoacano, el barrio de los comerciantes de Veracruz, pero en el anillo interior están los barrios multiétnicos, alrededor de 22 barrios, cada uno con su centro de coordinación, que organizaba caravanas cada barrio hacia distintos puntos de Mesoamérica a través de corredores de sitios aliados, convocando a migrantes. Se necesitaba mano de obra para las artesanías, para la construcción y para el movimiento de bienes. Y sin duda alguna, por lo menos esta es mi conclusión después de 45 años de estar tratando de entender una excepción, es que las grandes plazas, como la Plaza de la Luna, la Ciudadela y la Plaza del Sol, son espacios de congregación de las miles de personas que constituyen las élites, no la gente del común, las élites. Esta es una sociedad muy distinta a la sociedad maya, le hemos llamado una sociedad de tipo corporativo, donde los grupos sociales son más importantes que los individuos, donde no parecen haber gobernantes únicos. Yo propongo un consejo de 4 señores de los 4 distritos de Teotihuacán que constituyen una forma corporativa de cogobierno. En las sociedades corporativas, las élites son miles de personas. De estos 125,000 personas de distintas procedencias, la gente del común está anclada en su barrio. Ahí trabaja, ahí hace ritual, como si fueran congregaciones del siglo XVI, ¿verdad? No está deambulando por la ciudad. ¿Por qué?
porque hemos encontrado, y de hecho el profesor Rubén Cabrera de Lina ha excavado casetas sobre las calles de la Ventilla que controlan el flujo de personas, no permiten el libre tránsito a la gente del común. La gente del común está anclada en un barrio. Y claro, como ciudad primigenia, probablemente constituye una especie de tolan arquetípica, porque el plano terrestre de esta ciudad sí está dividido a los 4 rumbos del universo. Es decir, el quincunce probablemente refleja lo que es esta ciudad, que es un modelo del cosmos mesoamericano, por lo menos en su plano terrestre, una serie de túneles de extracción de material constructivo constituyen su inframundo, y de hecho Sergio Gómez está excavando un magno túnel en la Ciudadela, y después el espacio celeste. Alfredo López Austin propuso que la flor de 4 pétalos podría ser el glifo emblema de la ciudad de Teotihuacán, y muy probablemente sí lo fue en el centro de México. Entonces, las plazas de congregación fundamentalmente son lugares de congregación de las élites. Esta sociedad multiétnica, pues no importa que fueran oaxaqueños, incluso un pequeño grupo maya que ahora se está estudiando en la Plaza de las Columnas o en Tetitla, o gente de la costa del Golfo, todos tenían a la misma deidad principal, que es del dios de la lluvia, el dios de la fertilidad de la tierra, que es Cosijo. En náhuatl sería Tlaloc, pero los nahuas todavía no llegan al centro de México cuando está funcionando Teotihuacán, entonces no le podemos decir Tlaloc. Y rituales de siembra están representados en todos los barrios. La propaganda no es sobre los gobernantes, como sucede en el área maya. La propaganda de una sociedad corporativa es sobre la fertilidad, sobre el agua, sobre la abundancia. Este es el tipo de imágenes que plasma una sociedad corporativa. Como sociedad incluyente, permite que la gente de Occidente de México pueda jugar a la pelota con bastón, como lo hacía en su lugar de origen, y la gente de Veracruz con las articulaciones, como lo hacía en la costa del Golfo. Entonces, el modelo de esta ciudad es la periferia con los barrios étnicos y el anillo central con los 22 barrios multiétnicos. Y los 3 vectores que cortan a estos 125,000 personas son la etnicidad, los grupos de oficio y la jerarquía social. Es decir, hay muchas pirámides en la sociedad teotihuacana. No hay una gran pirámide como sucede en el área maya, con el gobernante y su familia en la cima. Aquí hay muchas formas de entrecortar a esta población tan diversa. La gente del común generalmente se representa por las caritas retrato. Las personas que ya tienen peinados y tocados variados probablemente representan sea a los grupos de oficio, a los grupos étnicos. Hay una posible clase media de los maestros lapidarios y los maestros sastres, porque en esta sociedad son las únicas 2 artesanías que tienen un glifo que los representa. Y luego están los nobles de rango medio, las élites intermedias, que son los administradores de los 22 barrios y que son emprendedores, son como empresarios que organizan estas caravanas, arman sus alianzas, traen bienes exóticos, presumen a los otros barrios estos bienes, se enriquecen. Y este comportamiento de enriquecimiento y competencia de los barrios es contrario a la estructura corporativa del Estado teotihuacano. Entonces tenemos en medio de la sociedad teotihuacana a una clase, entre comillas, empresarial muy dinámica en los barrios y una clase muy austera en el gobierno, muy austera, muy ortodoxa. Ellos no se enriquecen, están en palacios, en fin, que no tienen estas riquezas que vemos en el barrio. Y yo propongo que es un consejo de 4. La multietnicidad.
¿Cómo la detectamos a nivel cultural? Bueno, los atavíos. En una sociedad donde se hablan 5 o 6 lenguas, pues no puede haber en cada esquina un traductor, de tal manera que los trajes, los tocados, las sandalias, la pintura corporal, es una manera indéxica de reconocer quién es quién. Los distintos componentes étnicos se visten de formas distintas, tienen rituales funerarios diversos. Ellos tienen que ser claramente identificables en esta sociedad. Por ejemplo, los oaxaqueños, que constituyen la minoría más grande de Teotihuacán, en toda la calzada oeste de la ciudad están 3 concentraciones de oaxaqueños, a decir de la doctora Verónica Ortega. Ellos tienen prácticas funerarias como si estuviéramos en Monte Albán. Tumbas con cámara y antecámara, entierros extendidos, urnas funerarias, incluso estelas con glifos zapotecos. La doctora Verónica Ortega y antes los doctores Paddock y Spence excavaron varios de estos conjuntos del barrio oaxaqueño que replican formas de tratamiento funerario y de comportamiento muy oaxaqueño. Y ellos trajeron el estuco, la cal, la tecnología de la cal al centro de México. En la parte oriental de la ciudad, viniendo de Veracruz, el primer punto que se toca de la ciudad están los veracruzanos. A ellos, como excepción, se les permitió construir chozas de adobes con techos de materiales perecederos, replicando su vivienda, la vivienda de sus lugares de origen, como excepción, porque toda la ciudad está construida con escoria volcánica, con basalto, con andesita, recubierta con aplanados, estucados y en muchos casos pintados. También los oaxaqueños trajeron moluscos del Pacífico, varias especies de moluscos. El campo michoacano es muy pequeño hasta ahorita, no se ha detectado profusamente en la ciudad y ellos tienen no solo vasijas, sino figurillas y comportamientos rituales en cuanto al ámbito funerario que replican las tumbas de Tiro del occidente de México, con entierros múltiples. El maestro Sergio Gómez excavó la estructura 19, donde la mitad de la estructura estaba ocupada con michoacanos, ¿verdad? En fin, gente, digamos, de orígenes del occidente de México, y suponemos que ellos eran los encargados de traer pigmentos raros que no se encontraron en el centro de México. Entonces, barrios étnicos tenemos 3 grupos claramente identificados. Pero en las caras de las figurillas podemos ver contingentes étnicos muy diversos. Estas no son caritas teotihuacanas. Tenemos también representación en pintura mural de tocados, formas de vestir que no son teotihuacanas. Vean estos tocados del mural de la agricultura. Realmente son cosas marinas, muy raras, ¿verdad? Que representan a contingentes que no son teotihuacanos. Entonces, mi propuesta de cómo estaba organizada la ciudad es que la ciudad estaba dividida en 4 distritos que más de 800 años después, Tenochtitlan replica en su ciudad ortogonal, dividida en 4 campan, que son los 4 distritos de Tenochtitlan. Pero esta manera de organizar a la población nace en Teotihuacán, con estos 22 barrios, cada uno con su centro de coordinación, y yo propongo que los 4 gobernantes del consejo tienen emblemas distintos. El grupo de aves de rapiña y voladores está en el noroeste, el grupo de felinos ligados al dios de las tormentas está en el noreste, el grupo serpiente está en el sureste y el grupo coyote está en el suroeste. En el barrio de La Ventilla, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el profesor Rubén Cabrera y con el maestro Sergio Gómez, excavaron varios conjuntos que pertenecen a un centro de barrio o a un centro de distrito. Un conjunto ritual
un conjunto administrativo, que es la Plaza de los Glifos, y el conjunto de vivienda y trabajo de los lapidarios. El maestro Sergio Gómez hizo su tesis de licenciatura sobre el grupo lapidario. Él encontró todas las huellas de trabajo artesanal, digamos, de estos lapidarios que hacen lapidaria fina para las élites, no lapidaria pequeña para la masa urbana, de adornos pequeños. Esta es la lapidaria grande. Incluso máscaras funerarias se encontraron en proceso, en trabajo, todos los instrumentos, los desechos, también el trabajo de la concha marina, porque el trabajo de la concha era visto como lapidaria. Antes de hablarles del barrio que yo excavé, del centro de coordinación de un barrio multiétnico y cómo pudimos saber estos migrantes de dónde venían, simplemente les diré que los teotihuacanos vivían en vecindades, en conjuntos multifamiliares, donde cada familia nuclear tenía su apartamento, cada familia nuclear tenía su cocina, pero también cada familia nuclear tenía su patio ritual y su deidad patrona. Por eso suponemos que no son como los solares mayas. Yo excavé en Cobá en 1983 y 84, porque en el área maya, en las ciudades mayas, hay solares de familias extensas, donde cada familia nuclear tiene su plataforma dormitorio y su cocina de bajareque, otra plataforma dormitorio con su cocina, pero comparten un santuario de los ancestros, porque son familias emparentadas, tienen huertos domésticos, tienen zonas de cría de animales domésticos, pero están emparentados, tienen los mismos ancestros. Aquí no, son familias independientes. Pero, ¿qué es lo que hace esta vida multifamiliar en un conjunto que comparten una actividad en común? Son grupos corporativos de trabajo que comparten una actividad. Una de las familias del conjunto que yo excavé en los años 80 en Teotihuacán es la principal. Por cierto, está en Ostoyahualco, esta región tan controvertida ahora en la prensa porque se están destruyendo conjuntos y evidencias arqueológicas en el área B. Bueno, pues yo estaba todavía más al oeste, en zona C, excavando estos conjuntos de albañiles del estuco. Ellos son albañiles del estuco, pero una familia es la principal. Esta familia tenía como deidad patrona al dios de las tormentas. Otra familia tenía al dios mariposa y el dios del fuego. Y otra más a un conejo, al dios conejo. Es la familia más pobre, más modesta. Este conjunto, por cierto, no solo cría guajolotes y perros, como la mayoría de los conjuntos habitacionales de Teotihuacán, sino también crían conejos. Este hecho de tener una familia principal y dos como de segundo orden, también lo vemos en Mesopotamia, en las casas multifamiliares, con una familia principal y dos familias secundarias. Entonces, el apartamento del grupo del dios de las tormentas, el dios conejo y el dios del fuego y dios mariposa acá. Hay conjuntos multifamiliares mucho más señoriales que este que yo excavé en la periferia noroeste. Por ejemplo, podemos ver obviamente Tetitla con sus grandes pinturas murales, Yayahuala, Zacatetelco, que es un conjunto tardío de militares de alto rango, o incluso Tlaminipa, que parecen barracas de trabajadores. Están más hacinados los apartamentos, no tienen patios muy amorosos, ¿verdad? Entonces, esta vida de grupos corporativos dedicados a distintas artesanías o actividades están rodeando centros de barrio. Les voy a hablar del que yo excavé, que es Teopancasco, que está al sur de la Ciudadela, que está rodeado de conjuntos multifamiliares dedicados a distintas actividades. Yo excavé este centro de barrio durante 13 temporadas de campo, de 1997 a 2005, constituí un seminario interdisciplinario
de diálogo entre químicos, biólogos, geofísicos, genetistas, y gente que trabaja isótopos, arqueólogos, osteólogos, antropólogos físicos, juntos nos dedicábamos a interpretar cada cuarto, cada pórtico, cada patio con sus áreas de actividad. La manera en que yo he formado a mis alumnos, muchos de ellos se formaron en esta excavación de Teopancasco y en este seminario interdisciplinario, es que la manera de aproximarnos a la excavación arqueológica es como una cirugía muy precisa para detectar lo que queda de las actividades en cada espacio arquitectónico. Esto que llamamos áreas de actividad. Pero la interpretación la hicimos juntos y por eso el caso del conjunto multifamiliar de Ostoyahualco 15B, los 2 volúmenes que se publicaron de esta vida doméstica de los grupos corporativos, ganó el premio Alfonso Caso a la mejor investigación en arqueología, y el estudio de Teopancasco, el primer volumen, ganó de nuevo el premio Alfonso Caso a la mejor investigación en arqueología, porque se trata de investigaciones interdisciplinarias, de grupos que juntos hacemos la investigación. Y además, el estudio de los restos humanos y saber quién era quién de estos enterrados en Teopancasco ganó el premio de investigación en el Shanghai Archaeology Forum de la Academia de Ciencias de China, Ciencias Sociales de China. Teopancasco fueron 13 temporadas de excavación extensiva. Ustedes pueden ver que no se está sacando tierras. Muchos de los estudiantes están registrando, midiendo, dibujando, haciendo el registro minucioso de cada metro cuadrado de hallazgos. Mucho es registro en esta excavación. Cada centro de coordinación de un barrio, de los 22 que hay en la ciudad, tiene como su iglesia, la iglesia del barrio, diríamos en términos de la Ciudad de México, la delegación administrativa, la delegación de Tlalpan, la delegación de Coyoacán, un componente artesanal muy especializado, la guardia del barrio, la policía del barrio, ¿no? La residencia del administrador y su familia, la clínica del barrio, las cocinas y almacenes, pero alineados en la periferia, que son aquellos espacios para darle de comer a los trabajadores del centro de barrio, y un espacio abierto al este, en este caso, para festividades del barrio, el trueque, es decir, el tianguis de la semana, ahí, el juego de pelota entre barrios, ¿no? Y esto es como se ve Teopancasco. A diferencia de los conjuntos multifamiliares, de los grupos corporativos, los centros de barrio tienen una enorme plaza. Si ustedes han visitado Tlalpan, donde yo me encuentro ahorita, esta es su casa, ustedes pueden imaginar la plaza de Tlalpan con su kiosco, su gran iglesia acá, la delegación Tlalpan acá, es decir, el área administrativa, los restaurantes, el Café de la Selva y demás, que serían las áreas de comida, pero en este caso para darle de comer a los trabajadores, más la policía del barrio, la clínica del barrio y el sector artesanal. Es decir, cada centro de barrio tiene estos componentes funcionales de coordinación de los grupos corporativos, que unos se dedican a cerámica, otros se dedican a tallar obsidiana, otros son albañiles, otros hacen piedras de molienda. Es decir, cada grupo corporativo está dedicado a un oficio y aquí se coordina el barrio. Pero además se organizan caravanas, en este caso en el barrio que yo excavé, hacia Nautla, en Veracruz, armando alianzas en Tlaxcala, en Puebla y en Hidalgo, para traer bienes exóticos, pero también traer migrantes. En el siglo XIX se encontró este enorme mural con los sacerdotes sembradores caminando hacia el altar del centro de la plaza, y ustedes pueden ver que indéxicamente, si este administrador del barrio camina por la ciudad de Teotihuacán,
por todos estos elementos marinos que tienen en el traje, se puede reconocer indéxicamente que es del barrio de Teopancasco. Ningún otro centro de barrio de Teotihuacán tiene esta iconografía marina profusa en su traje. Por eso George Kubler le llamó el sacerdote del océano, porque el vínculo con Nautla, ustedes lo verán a continuación, pero les puedo decir que la riqueza también se ve en los bienes que encontramos en Teopancasco. Y conste que es un centro de barrio pequeño, ¿no? Pero hay incluso vajilla de Cherán, del occidente de México. Hay vajilla teotihuacana pintada al fresco. Hay vajillas foráneas que veremos más adelante. Y el gran espacio ritual, el componente ritual, la gran plaza, con el altar y el enorme templo, es como el espacio donde se dan las festividades. No solo festividades de siembra, sino aquí ven ustedes una red, las festividades de lanzar las redes y traer 14 variedades de peces marinos y consumirlos en noviembre en la festividad del barrio con tamales de pescado. O sea, el comensalismo de la festividad del barrio tiene que ver con los peces que vienen de Veracruz, de la zona de Nautla. Y tenemos también instrumentos musicales en Xala, es decir, las festividades van con música, pero también hay rituales foráneos. Por ejemplo, además de los rituales teotihuacanos, en la parte noreste del conjunto tenemos la decapitación de 29 individuos a mitad camino de la época teotihuacana, poniendo cada cabeza en una vasija tapada con otra vasija, replicando un ritual de decapitación de Cerro de las Mesas, Veracruz, de la Mixtequilla. No se hace la decapitación en Teotihuacán de esta manera, poniendo cada cabeza con cinabrio, con galena y tapada con otra vasija, encapsulando cada cabeza. Y el ritual de desmembramiento y decapitación se replica en las figurillas, es decir, se hace, digamos, este ritual mimético en las figurillas, y este asunto lo estudió la maestra Berenice Jiménez. Gracias al estudio químico de los pisos de estuco hemos podido seguir el caminar de estos sacerdotes hacia el altar, subiendo al templo, tirando líquidos con semillas. Las semillas son líquidos orgánicos porque dejan fosfatos, semillas de chía que encontramos en el contexto arqueológico. Y las sandalias siempre caminando a las esquinas o a los puntos cardinales, erosionan el estuco del piso de la plaza, suben al templo, van a las esquinas, hacen este ritual tirando las semillas de chía. Asimismo, podemos decir que en la porción suroeste de la plaza hay colesterol, que es grasa de origen animal, lo cual implica que probablemente algo desde el desmembramiento de animales y seres humanos ocurrió también acá. Este ritual es foráneo, es de la Mixtequilla. En Cerro de las Mesas, Veracruz, se encontraron cráneos en vasijas bajo un piso, igual que nosotros. Y también en este 350 después de Cristo, que es a mitad camino de la época teotihuacana, pero termina la fase Tlamimilón, se rompieron muchísimas vasijas, como una especie de fuego nuevo de los aztecas, rompiendo, finiquitando una época que después fueron obviamente reconstruidas y entregadas al Museo de Antropología. 200 años después, al terminar la época Xolalpan, cuando está la revuelta de los barrios hacia la élite gobernante, ocurre también una desacralización de las deidades representadas en escultura o en vasijas, rompiendo las vasijas contra el piso, tirando las esculturas, pero les tallaron los rasgos faciales contra el piso, desacralizándolas, porque el incendio de la Calzada de los Muertos marca el primer episodio del colapso. Tenemos muchos entierros formales en Teopancasco, pero también muchos restos óseos dispersos
que no fueron enterrados, con marcas de corte, sometimiento al calor, fueron hervidos, cocidos, endurecidos bajo cocción para formar los instrumentos de la sastrería que veremos más adelante. La parte administrativa tiene que ver con sellos de estampa. Tenemos al glifo emblema de la ciudad, al dios de la lluvia en su manera abstracta, al dios del fuego y a un mono como el representante del grupo veracruzano que tenemos en Teopancasco. Tenemos otras representaciones en sellos, pero también tenemos las rodelas que representan tortillas como las raciones de la masa trabajadora del barrio. Aproximadamente tenemos 530 rodelas, algunas son de capataces, otras son de trabajadores de tiempo completo y otras son de trabajadores eventuales. Tenemos tamaños distintos, codificados. Tenemos también materias primas distintas. Para los trabajadores normales, artesanos del barrio, se usa la cerámica. Para los representantes de la élite, se usa mica. Para los grupos de la guardia del barrio, se usa pizarra y concha. Y aquí tenemos en el incensario tipo teatro que encontré en Ostoyahualco 15B, en la vivienda de los albañiles del estuco, la representación de la tortilla con, en fin, la calabaza, la flor de calabaza, las mazorcas de maíz, los tamales, en fin, el algodón, etcétera. Esas rodelas tienen la constitución como de cuadrillas en distintos sectores funcionales, con capataces, que son las rodelas más grandes, trabajadores eventuales, los chiquitos, y trabajadores normales. Aquí está el instrumental de los sastres. Los sastres están en la sastrería de Teopancasco. Hay agujas, hay alfileres, hay perforadores, y este es el glifo que se encontró en la ventilla que representa la aguja con el hilo y la tela, que es un glifo que es nominal para los sastres. Hay otro glifo para los lapidarios. Tenemos también trabajo de cuero, de pieles de animal. En Tetitla tenemos la representación de bolsas con pieles de animal, mucho trabajo de la concha marina. Tenemos una diversidad de moluscos que vienen del Caribe, del Golfo de México y del Pacífico, trabajados en botones, en pendientes, incrustaciones, trabajo de cestos, trabajo de petates, laqueo de cerámica para parecerse al naranja laca de la Mixtequilla, pintura en cerámica y toda la fauna marina que viene de la zona de Nautla. Esta fauna marina ha sido identificada por el doctor Bernardo Rodríguez y el doctor Raúl Valadez: pez bobo, huachinango, mojarra plateada, mojarra común, jurel, robalo, ronco, barracuda, muchísimos peces, ¿verdad? Que vienen y se hacen probablemente tamales, porque tenemos el comensalismo en la plaza, los restos de comer estos pescados en fosas en la plaza. Una variedad muy amplia de moluscos marinos que ya dijimos ha sido trabajada para engarzar en los trajes hechos de mantas de algodón que también venían de Veracruz. Es decir, no se hilaba en Teotihuacán, se traían las mantas de Veracruz y se armaban los trajes, pero en Teopancasco también se hacían los tocados, se replicaba la identidad de la Mixtequilla laqueando cerámica, además de importarla desde la Mixtequilla. Y tenemos, en fin, cerámica de Cherán, cerámica de Tlaxcala, Ocotelulco, Tlaxcala, cerámica del centro sur de Puebla, varios elementos foráneos, ¿verdad? Lo que yo les decía, ¿cómo averiguamos quién es quién en un centro de barrio? Uno de los 22. Se le hizo a la población enterrada en 116 entierros todo lo que la ciencia del siglo XXI le puede hacer. En primer lugar, detectar que había prácticas funerarias muy teotihuacanas y prácticas funerarias foráneas. Por ejemplo, esta mujer, este cráneo de una mujer foránea,
rodeado de sus huesos largos. Esa no es una manera de enterrar de los teotihuacanos. Las cabezas de los decapitados en fosas de una cabeza, 2 cabezas o 17 cabezas, eso es la mixtequilla, Veracruz. Esta es otra práctica foránea. Hay muchísimos bebés recién nacidos que fueron enterrados en la clínica del barrio porque seguramente las señoras de los conjuntos multifamiliares venían al centro de barrio a tener a sus bebés, que morían varios de ellos en el parto por las condiciones de higiene, por la desnutrición de la madre, y fueron enterrados ahí. Tenemos algunos niños de diversas edades, algunos adolescentes, muchos adultos medios, pocos adultos mayores. Una odontóloga, Citlali Funes, hizo la evaluación de la salud dental de estos individuos. Se pudo detectar caries en la mayor parte de ellos, pero caries severa solamente en 5 individuos. Pudimos detectar también parálisis facial en alguno de las personas, ¿verdad? Con una colaboración con el Instituto de Física de la UNAM, el Instituto de Geofísica y el Instituto de Geología, pudimos hacer estudios sobre los restos óseos, tanto de elementos traza. Por ejemplo, Gabriela Mejía hizo su tesis de licenciatura, ella es arqueóloga, con el doctor José Luis Rubalcaba en el Peletrón del Instituto de Física para detectar la paleodieta de estos individuos. Algunos de ellos tenían un fuerte componente marino en su dieta, otros una dieta terrestre desértica y otros más una dieta terrestre no desértica. Con el Instituto de Geología de la UNAM en el Laboratorio de Isótopos Estables, pudimos ver la procedencia de varios de estos individuos por el agua que tomaron, la tasa isotópica de oxígeno 18, oxígeno 16. Pudimos saber quiénes eran los individuos que venían de la costa de Veracruz, varios de ellos de plano de la zona costera, otros que venían de altitudes más bajas que Teotihuacán, otros de la Cuenca de México, Puebla, Tlaxcala, que tienen la misma altitud y por lo tanto la tasa isotópica es la misma, pero 4 individuos de zonas más altas que Teotihuacán. Y el corredor que armaba Teopancasco pasaba cerca de Perote, Pico de Orizaba, de tal manera que estos son gentes que vienen de esos sitios. Por los isótopos de nitrógeno y carbono podemos saber qué comía la masa trabajadora. Estas cocinas alineadas, ¿qué les daban de comer como raciones diarias? Que los tenían trabajando todo el día, que en sus articulaciones podemos ver que estaban acuclillados, que estaban maquilando muchas horas al día. Pues se les daba de comer sobre todo raciones de alimentos de maíz, tamales, tortillas, atole, y animales alimentados con maíz, perros y guajolotes. Por ejemplo, aquí vemos que los perros son los rombos y tenemos aquí varios de los perros del propio Teopancasco, perros arqueológicos alimentados con maíz. Están donde el grupo más grande de trabajadores está presente. Aquí vemos otro guajolote alimentado con maíz, pero hay otros individuos que tienen acceso a una dieta más amplia, más diversa, aquí los vemos, fuera del núcleo principal. Por isótopos de estroncio hechos en el laboratorio Lugis del Instituto de Geofísica, pudimos ver la geología de procedencia de los migrantes lejanos. Cuando la tasa isotópica del molar no coincide, el molar no coincide con el propio hueso del individuo, quiere decir que el molar guarda la tasa isotópica de origen y el hueso guarda la tasa isotópica del lugar de muerte. Aquí vemos claramente que en Teopancasco hay migrantes lejanos, de Veracruz y alguno incluso de la costa de Chiapas. Otros que vienen del corredor hacia Nautla, es decir, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, y otros son locales teotihuacanos. Cuando las 2 columnas blanca y negra coinciden es que son locales de Teotihuacán.
Aquí podemos ver los migrantes lejanos, los migrantes del corredor y la gente local. Entonces hay tres grupos de personas. La gente local de la Cuenca de México, que son los triángulos rojos, la gente del corredor, los sitios aliados hacia la zona de Nautla, y la gente propiamente de la zona costera, que son los círculos verdes. Es decir, vemos, digamos, a tres contingentes diversos. Muchos de los migrantes, como sucede con la mayor parte de los migrantes del mundo, van hacia las grandes ciudades en búsqueda de mejores condiciones de vida. Ustedes pueden ver que muchos de los migrantes tuvieron estrés nutricional en su infancia. Es decir, no estaban comiendo bien en sus lugares de origen, fueron captados por el sistema de caravanas y llevados anclados al centro de barrio a trabajar y trabajar y trabajar. Claramente superaron los problemas de estrés nutricional porque se les daban raciones diarias de comida. Por el estudio de un antropólogo físico, Luis Adrián Alvarado, quien hizo su tesis de maestría sobre todas las huellas de actividad en los esqueletos, pudimos saber quiénes eran los sastres que estuvieron cosiendo y armando esos trajes muchísimas horas al día, porque tienen las rugosidades y asimetrías en las falanges y en esta parte de la mano que ven ustedes acá. Otros individuos ablandaban fibras con los dientes, haciendo este esfuerzo con los incisivos, y vemos los incisivos desgastados. Otros caminaron cargaron los pesos en las caravanas hacia Nautla con mecapal, y vemos el abultamiento del occipital y la compresión de vértebras cervicales en estos por la carga pesada de mecapal, así como las entesopatías en sus pies de las largas caminatas de kilómetros hacia Nautla. Tenemos 3 casos de individuos que tienen exostosis auditiva. Es una entesopatía en el oído que una de sus causas, puede haber varias causas, pero una es bucear en aguas frías, y yo supongo que son esos individuos los que trajeron los moluscos marinos aquí. En el Laboratorio de Antropología Forense del Instituto de Investigaciones Antropológicas, la doctora Lili Escorcia trabajó los cráneos de los trabajadores, 5 de ellos, un niño y 4 trabajadores, como si fueran cráneos para trabajo forense. Digamos que les hizo lo que se llama aproximación facial. Y se ve que los perfiles de estos individuos son muy distintos, el tipo de deformación craneana es distinta, y yo traté de hacer una comparación con los perfiles de las figurillas retrato halladas en Teopancasco, a ver si esos perfiles estaban siendo copiados al hacer las figurillas retrato. Estos son los trabajadores de Teopancasco. Un niño que iba a ser militar, que fue enterrado en el sector militar, que estaba mudando dientes, que comía como adulto a sus 7 años, que ya estaba perfilándose para ser militar, fue enterrado con figurillas de militar y tenía golpes en el esqueleto de tal manera que suponemos que ya estaba siendo sometido a entrenamiento. El ADN antiguo lo hicimos en colaboración con el Cinvestav Irapuato, el Laboratorio Langevio. Los doctores Rafael Montiel y Brenda Álvarez nos pudieron decir que los 4 grupos genéticos de toda Mesoamérica, haplogrupo A, B, C y D, los 4 están representados en uno de los 22 centros de barrio de Teotihuacán. Esto lo que nos representa es una diversidad biológica de la población. Es decir, los 4 grupos genéticos de toda Mesoamérica están aquí. Es decir, Teopancasco tiene una gran diversidad biológica y una gran diversidad cultural. Pudimos sexar por ADN antiguo a los bebés recién nacidos. Podemos decir que, a diferencia de los adultos, los bebés recién nacidos son mitad niños y mitad niñas, pero los adultos que trabajaron en el centro de barrio, 85% eran hombres, es decir, es un espacio de trabajo de los hombres el centro de barrio, y solamente el 15% eran mujeres.
¿Quiénes son estas mujeres que fueron enterrados en un centro de barrio que es un escenario de trabajo de los hombres? Son artesanas foráneas, multiespecializadas, tanto que pueden competir con el trabajo de los hombres. No son señoras teotihuacanas, excepto una que es local, las demás son foráneas. Muy pocas mujeres se permitía que trabajaran a la par que los hombres. Bueno, un 15% en Teopancasco. Tenemos la casa del administrador y su familia. Aquí vemos su cuarto, pórtico, patio. Igualmente en el estudio químico de este espacio podemos ver que estaban solamente recalentando comida, no estaban preparando. A la élite intermedia se le llevaba la comida y solamente se recalentaba, pero estaban haciendo mucho ritual en su patio privado. Está muy enriquecido con residuos proteicos, con cenizas, con fosfatos, es decir, elementos orgánicos. Y las cocinas y almacenes también están muy enriquecidas, porque ahí se tiraban líquidos, caldos, están las cenizas que hacían anomalías de pH. Estas son las figurillas que acompañaban al niño que iba a ser militar, o sea, un militar con todo el atavío que se puede quitar y poner, desmontable, una figurilla de élite, y el niño estaba enterrado aquí con estos elementos en el sector de la Guardia Militar. La Guardia Militar de Teopancasco se vestía así, con este tipo de tocado muy vistoso, muy diverso a otros lados de Mesoamérica, de Teotihuacán. Y como yo les dije, la vestimenta es indéxica de la etnicidad del barrio de donde viene uno, incluso del oficio. Pero los rituales funerarios es la manera de identificar a los diversos contingentes étnicos, porque cada grupo étnico hace su ritual funerario de manera distinta. Suponemos que el ritual doméstico también lo hacen distinto, y la preparación de alimentos, claro está que le dan sus acentos, su tecnología culinaria diversa. Yo lo que propongo es que cada barrio de Teotihuacán constituye una sociedad de casa, como Lévi-Strauss propuso, un grupo corporativo amplio, con residencia compartida, pero con un origen real o ficticio, no, con nombres, con títulos, con emblemas, con trajes, con reliquias, con tradiciones de migración, con danzas, cantos, representaciones rituales particulares de cada sociedad de casa. El emblema de Teopancasco, para mí, sugiero que era el pez, porque las 14 variedades de peces hacen de Teopancasco el lugar veracruzano de todo Teotihuacán. Es decir, en ningún otro lugar se han encontrado tanta fauna marina, cangrejos, tortugas, cocodrilo de la zona de Nautla, más las 14 variedades de peces. Es decir, todo gira alrededor del vínculo con Nautla, con Veracruz. La riqueza es traer las mantas de algodón, ¿verdad? Desde Veracruz, porque todas las élites de Teotihuacán visten algodón, pero la gente del común tienen vestimentas de Ixtle. La élite intermedia, cuando sale con las caravanas, viste el tocado de 3 borlas. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que las élites salen de la ciudad para ser reconocidas. Por eso le he llamado al estado teotihuacano el estado tipo pulpo, porque la gran ciudad es la cabeza del pulpo, es la coordinación, pero cada barrio tiene sus alianzas por los tentáculos diversos hacia distintos puntos de Mesoamérica. Este es el tentáculo de Teopancasco, pasando por Calpulalpan, parando en San José, Xalasco, en Tlaxcala, llegando hacia Nautla, trayendo de Nautla los peces, el cocodrilo, los cangrejos, trayendo las mantas de algodón, parando en Alto Tonga, Veracruz, para traer vidrio volcánico y reiterar la identidad de este centro de barrio, haciendo los pisos de estuco con vidrio volcánico de Alto Tonga, Veracruz. Digo, la necedad de decir, estamos pisando suelo veracruzano. Porque, claro, el vidrio volcánico ya mezclado con el estuco, pues, ¿cómo se va a ver? No se ve. Pero ellos traían vidrio volcánico de Alto Tonga, Veracruz. Paraban en Xalasco. Aquí hicimos un pequeño salvamento en 2008.
De las miniaturas que encontramos en los entierros principales, le hicimos todo un estudio arqueométrico. ¿Qué cosa contenían estas miniaturas? Pues eran las pinturas corporales de las élites. La galena, que es un sulfuro de plomo, o sea, por el plomo es tóxico, se mezclaba, se hacían recetas para reducir la toxicidad. El cinabrio, que es mercurio, se mezclaba con hematita y otros elementos para reducir la toxicidad del mercurio. Otras pequeñas miniaturas tenían resinas aromáticas de ocote, otras tenían aceite de chía, otras jarosita para dar el amarillo. En fin, hasta el blanco de tierras de diatomea lo encontramos. Y obviamente el estudio de los pigmentos para la pintura mural fue un estudio que Cristina Martínez hizo para Teopancasco, analizando la procedencia y la caracterización de todos estos diversos componentes del verde, del naranja, del amarillo, del rojo, del blanco, en fin. Y lo que estamos viendo es que los pigmentos, muchos vienen de otros lados. No el rojo y el amarillo, que son ocres, óxidos de hierro, sino el cinabrio, la galena, la jarosita, la hematita especular vienen de otras regiones, como vienen también lapidaria o grandes bloques de travertinos de Puebla, junto con vasijas de anaranjado delgado, vasijas de Tlaxcala, vasijas de la Mixtequilla, de Cherán, elementos de Guerrero, tanto figurillas mezcala como vajilla granular. Y vean la riqueza de este barrio. Bueno, yo estoy excavando un palacio de la élite gobernante de Teotihuacán al norte de la pirámide del Sol, que se llama Xala, que no tiene esta riqueza. La élite gobernante es austera, los barrios despliegan riqueza, presumen riqueza. Las cuestiones de Guerrero tienen que ver con la vajilla granular, con pigmentos, con pizarra, con figurillas, mezcala, y las fibras de algodón y los mantas de algodón vienen de Veracruz. Se hizo todo un trabajo de contrastar fechamientos radiocarbónicos con arqueomagnéticos y le podemos dar a cada nivel constructivo. Tenemos un nivel Tlamimilolpa, un nivel Xolalpan temprano, otro nivel Xolalpan tardío, otro nivel Metepec. Le podemos dar sus momentos de inicio y de fin por el trabajo en fin, de las doctoras Beramendi, González y Soler. Algo pasó en 350 después de Cristo, que tenemos todos esos rituales de terminación de una época e inicio de la época Xolalpan. Algo pasó, pero no solo en Teopangasco, en todo Teotihuacán. En todo Teotihuacán vemos una ciudad cubierta por otra ciudad, pero también entre 300 y 350 la destrucción del templo de la serpiente emplumada. Se arrancaron las esculturas, se destruyó el templo, se quemó el templo y se le construyó otra plataforma enfrente. Es decir, el grupo serpiente fue expulsado, según mi visión, de la ciudad de Teotihuacán. En este momento de cambio estructural se hicieron estos rituales de terminación, estas rupturas de vasijas en Teopancasco. Se dice que el volcán Xitle hizo erupción más o menos en 300 y algo, pero algo pasó que se hizo que una ciudad fuera cubierta por otra ciudad. 200 años después ocurre la revuelta contra las élites gobernantes. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Pues obviamente los barrios se portaban casi como entidades independientes, autónomas. Y la élite gobernante yo creo que se dio cuenta demasiado tarde de la autonomía y trató de controlar esa excesiva autonomía y se rebelaron contra la élite gobernante. ¿Por qué? Porque todos los espacios de las élites gobernantes están incendiados y destruidos. Solamente los de la élite gobernante, todas las construcciones de la calzada de los muertos, no las otras partes de la ciudad.
Asimismo, hay tensiones ya al final de la época teotihuacana, 570 después de Cristo, cuando ocurre el gran incendio con los grupos foráneos. Y también hay un impacto severo de la ciudad en su ambiente. Hay problemas de abasto de agua, hay problemas de abasto de alimento y una posible sequía prolongada a final de la época teotihuacana. Todo esto lo que hace es que tenemos los datos del incendio en toda la calzada de los muertos y la destrucción. En Teopancasco lo que tenemos es la desacralización. Solamente eso. Esta historia que les cuento es una historia, digamos, se tiene que reducir el tiempo de explicación, pero obviamente no se puede hacer sin un proyecto interdisciplinario. Claro está que yo soy la directora de orquesta, yo soy la traductora de lenguas entre químicos, biólogos, físicos, osteólogos, genetistas y gente que trabaja isótopos, pero aquí ustedes ven a gente de distintas disciplinas, de distintas instituciones, porque hay, además de los colaboradores de la UNAM, colaboradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Sinvestab Irapuato, así como muchos de mis alumnos que se formaron en Teopancasco, que hicieron tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado sobre Teopancasco. A ellos, y obviamente a la UNAM, al INA y al CONACYT, pues les agradezco mucho el haberme permitido no solo excavar durante 13 temporadas, no solo entender la dinámica de la multietnicidad y de la procedencia de estos migrantes y cómo se acotan, se anclan en cada barrio, sino pues obviamente ellos son también recipiendarios del premio de investigación del Shanghai Archaeology Forum y del premio Alfonso Caso del INA, el segundo que ganamos como grupo interdisciplinario. Muchísimas gracias a todos. Le Gracias. agradecemos, doctora Linda. La verdad, yo estoy muy impresionado con la presentación. Ha sido estupenda y uno rara vez ve en acción a un grupo tan interdisciplinario como este generando tanto conocimiento. Así que muchas gracias y adelante, Ignacio, por favor. Sí, gracias, Santiago. Doctora Linda Rosa Manzanilla, ¿no? Fue una exposición realmente notable, es impresionante todos los datos que nos ofreció. Le agradecemos mucho este acercamiento a Teotihuacán, ¿no? Que siempre es una ciudad interesante, está ubicada y estuvo ubicada desde antiguo en un espacio geográfico que sin duda alguna constituyó un nodo, ¿no? Por el cual tenían que pasar distintos grupos, tanto de Occidente como de Oriente, ¿no? De Veracruz hacia Occidente y viceversa. Sin duda, relacionado al comercio, todo esto, ¿no? Y pues bueno, todo esto llevó a que influyera de una manera muy notable en el territorio mesoamericano, ¿no? La disposición de la ciudad también es harto interesante. Con esto comenzó usted esta disposición que después es imitada por Tenochtitlan, ¿no? Esto hacia los 4 rumbos del mundo, lo cual pues también nos habla de esta ciudad cosmopolita, sin duda alguna. Y bueno, esta pertinencia que hacía y esta facilidad que otorgaban en Teotihuacán para replicar las formas de construcción de las casas veracruzanas. El conjunto michoacano quiere decir que es muy interesante ver cómo se ubican en el este el conjunto veracruzano y en el oeste el conjunto michoacano. Pues bueno, es una distribución que atiende más o menos a la geografía actual, ¿no? En donde Veracruz está al oriente y Michoacán hacia el occidente. Interesantísimo, sin duda alguna. Y pues bueno, vale destacar esto que nos ofrece usted respecto a las deidades patronales por familia, y que sin duda alguna tuvieron también deidades patronales según el oficio que ejercían, ¿no?
la identificación también de distintos componentes de los barrios, que también resulta sumamente interesante, pues son sitios en los que se comunican los sucesos de la vida cotidiana y en los que se reproduce, se replica la ideología y se van reforzando los lazos sociales, ¿no? Al interior de las comunidades. Bueno, ¿cómo no hacer cómo no llevar a cabo un estudio interdisciplinario en los cuales destaquen, por ejemplo, los estudios de la paleoflora, la paleofauna que usted mencionó, la cerámica, la lítica, la arquitectura, la demografía, la antropología física, la historia, la arqueología? Y bueno, pude observar estos sacerdotes de Teopancasco que van caminando, que van sembrando y que según las interpretaciones que hicieron en algún momento León Portilla, pues bueno, por la vírgula que tienen, que va saliendo de sus bocas con flores y con ciertos elementos al interior, es muy probable que vayan enunciando cantos para la siembra, para el buen surgimiento de las plantas después de sembrada. Y esto pues me recuerda uno de los cantos muy interesantes que hay en el Códice Florentino, que es el canto de Ayopechti, que sin duda alguna es, desde mi punto de vista, un canto el cual sirve para el nacimiento de los niños, para el nacimiento de las plantas e incluso para el nacimiento del sol. Entonces, todos estos descubrimientos de cráneos con deformación craneal propios de la zona maya, cerámica con iconografía maya también, estos sitios que menciona usted en donde hay restos de peces de ambas fronteras acuáticas, por decirlo de alguna manera, tanto del Pacífico como del Golfo de México, o los fragmentos de pintura mural, ¿no? Pues bueno, ha sido sin duda alguna una revelación, ¿no? Uno de repente, pues lee algunas cosas de Teotihuacán, pero a este detalle resulta realmente placentero, interesantísimo y dan ganas de seguir escuchándola, doctora, sin duda alguna, ¿no? Dan ganas de seguir escuchándola y ojalá esto se pudiera extender otras 3 horas, pero no es posible. No Ya es casi posible. no tengo voz. No, me imagino, doctor, esto no es tan sencillo. Pues bueno, le voy a leer algunas de los comentarios, ¿no? Sí, sí. Han llegado comentarios felicitándola, doctora. Por ejemplo, en este caso, Gracida Mar nos dice: doctora Manzanilla, mis respetos y admiración. En Teotihuacán le tenemos gran afecto y consideración a sus importantes investigaciones. Muchas gracias. Mauricio Ruiz dice solamente magistral, doctora Manzanilla. Gracias. Mari Carmen Sol, escuchar a la doctora Manzanilla siempre es un placer. Elsa Hernández Pons, buenas tardes, una excelente ponencia. Alfredo Feria Cuevas, increíble presentación. Muchísimas gracias por presentarnos este inmenso trabajo de presentación. Hay una pregunta, doctora, no dice aquí quién la hace, pero leo la pregunta. ¿Por qué diferentes grupos de tan lejanos lugares decidieron vivir ahí? ¿Qué riqueza natural les ofreció el sitio que decidieron quedarse? Bueno, en primer lugar, es un valle relativamente plano, con una pendiente, pero que permite construir una ciudad de 20 kilómetros cuadrados. Como ustedes habrán percibido, no es un tipo de sitio como Xochicalco en un cerro con murallas, bastiones, como Cacaxtla en un cerro, como Monte Albán en un cerro. Es una ciudad construida en el fondo de un valle. Es decir, nadie podía retar a 125,000 personas. Es una ciudad que no necesita elementos defensivos.
Hay una enorme población ahí, esa es su fuerza. ¿Qué hace que haya una gran población ahí? Aparte de la obsidiana, aparte del agua, había muchos manantiales, de los cuales casi no queda uno en la parroquia de San Juan, pero teóricamente, según el doctor Jeffrey Parsons, había 80 manantiales en Teotihuacán. Yo creo que son demasiados, está enunciando un número demasiado alto, pero aún así, si había varios manantiales, pues obviamente había la posibilidad de tener agua para una población así. Sergio Gómez ha encontrado pozos de agua en la Ventilla, hay grandes zonas como de abasto de agua. El doctor René Milon hablaba de uno enorme al oeste de la Pirámide de la Luna, pero el mismo Sergio Gómez ha propuesto sectores de la ciudadela que podían ser inundables. Es decir, el manejo del agua, está el río San Juan, que fue canalizado para seguir la traza urbana. Entonces, por lo menos agua para la población, probablemente sí la tenían. La obsidiana está muy cerca. Es decir, el control de la obsidiana del centro de México es por Teotihuacán. Ninguna otra ciudad controla Sierra de las Navajas de Otumba, es Teotihuacán. Porque otras ciudades como Cantona, cerca de Perote, ellos tienen sus propias fuentes de obsidiana. Teotihuacán controla la obsidiana del centro de México. Pero como usted bien dijo, doctor Silva, el lugar donde está la ciudad de Teotihuacán, y esto el doctor Milon lo subrayó, es el paso más simple viniendo de la costa del Golfo para entrar a la Cuenca de México, sin pasar por los volcanes. Por eso fue Camino Real. Es decir, es una zona de Camino Real, es una zona de paso franco. De hecho, yo con el seminario de Teopancasco nos fuimos siguiendo con la camioneta el paso de las caravanas de Teopancasco hasta Nautla. Llegamos, en general es paso franco, excepto la Sierra Madre Oriental, que pues hay que bajarla y seguir el río Bobos hasta Nautla. Es decir, es un paso tranquilo para las caravanas que van cargadas de bienes. Entonces, sin duda alguna, esto, digamos, oaxaqueños que llegaron, michoacanos que llegan a un lugar que está al norte de los lagos, del sistema lacustre de la Cuenca de México, pero es un valle relativamente plano para poder construir esa enorme ciudad. Pocos otros lugares hay para construir una ciudad así, porque claro, todavía no podemos decir que en Teotihuacán estaba la tecnología chinampera, no hubieran podido construir una ciudad así como lo hizo Tenochtitlan, ¿verdad? Probablemente había el conocimiento de hacer chinampas, porque desde el formativo la doctora Serra Puche tiene en Terremote Tlaltenco estas protochinampas con las casitas de gente que trabaja estos recursos lacustres, ¿verdad? Pero no podemos imaginar una ciudad de 20 kilómetros cuadrados construida en el lago. Entonces, no es que haya muchos otros lugares de zonas planas, con recursos, con agua y con materiales constructivos, porque todo el tezontle, el tepetate, el basalto, la andesita es del valle, todo el material constructivo, excepto la cal. La caliza la traen de Tula gracias al conocimiento de los oaxaqueños en Acoculco y el Tesoro, en el Valle de Tula. Hay oaxaqueños del barrio oaxaqueño de Teotihuacán mandando esta cal, estas calizas, quemándolas, haciendo la cal para poder estucar una ciudad de 20 kilómetros cuadrados. Y de hecho son dos ciudades superpuestas, porque usted en varios puntos de la ciudad de Teotihuacán puede bajar a ver las construcciones de la primera época y encima está la segunda época. Todo encalado. Sí, efectivamente. Y bueno, estos desplazamientos que usted comenta, pues también nos permiten imaginarnos
el tiempo que tomó sin duda para ir descubriendo estos pasos francos, como usted los llama, ¿no? Muy bien. Anaí Sierra, impresionante presentación. Felicidades al grupo interdisciplinario que ha logrado todo este conocimiento y gracias a la doctora Linda Manzanilla por su magnífica exposición. Mario Cruz Soriano, el método de trabajo de esta investigación ha permeado en los trabajos arqueológicos que se realizan en México, doctora. Pues yo creo que sí, sobre todo con mis alumnos, aquellas personas que aprendieron a excavar extensivamente, detectando áreas de actividad, estableciendo sectores funcionales. Los que excavaron conmigo en la vivienda de los albañiles del Estuco, los que excavaron conmigo en el centro de barrio multiétnico de Teopancasco y los que se formaron en el Palacio de Xala, todos estos alumnos han sido, digamos, sellados con una metodología y ellos, de alguna manera, algo de esta metodología la han podido replicar en sus investigaciones adaptando al tipo de arqueología que hacen, ¿no? Y bueno, entre las personas que me felicitaban, veo a dos de mis alumnos que no, una de ellas, Elsa Hernández Pons, es una alumna mía de los años 70, ¿verdad? Que fue formada en la ENA por mí, pero en otros aspectos que no fue excavación. Pero Alfredo Feria sí es alumno mío con el sello de excavación en los túneles atrás de la pirámide del Sol. Es decir, mis alumnos son los que han adaptado algo de esta metodología a sus propias investigaciones. Y allá en Michoacán ustedes tienen un destacado doctor en arqueología que fue mi alumno también, que es el doctor José Luis Punzo. Él tiene mi sello. Él sí tiene mi sello, él hace esta arqueología interdisciplinaria, es un excelente arqueólogo y pues varios de ellos son expertos, por ejemplo, Elsa Hernández Pons en la arqueología histórica, en fin, cada uno adaptando algo de lo que yo les pude transmitir a sus espacios de trabajo. Y claro que les agradezco toda la retroalimentación y gracias que después de 40 años todavía me sigan escuchando en mis conferencias. Sí, sin duda alguna, cuando tiene un maestro tan destacado, siempre los escucha uno. Alberto Martínez, gracias, doctora. ¿Puedo adquirir algún libro que tenga la información? Mire, la mayor parte de los libros sobre Teopancasco son ebooks y son de acceso libre en la página web del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Bajo mi nombre están las portadas de todos mis libros o casi todos mis libros y ustedes pueden ver cuáles son EPUB o ebook y en la página web del instituto los pueden descargar. Pero hay otros que están en PDF, también bajo mi nombre, en la página web del instituto. O sea, de que los pueden leer y en academia.edu pueden ustedes descargar casi todos mis artículos, capítulos, libros. O sea, ¿por qué? Porque se trata de socializar, porque si no, pues ¿cómo? Uno no puede nada más publicar y a ver quién me lee. Pues el caso es que se pueda discutir, ¿no? Porque sin duda alguna, habrá arqueólogos que no estén de acuerdo con lo que yo propongo, pero yo les estoy dando mi visión con 45 años de trabajo en el Valle de Teotihuacán, en distintos proyectos, haciendo el zoom profundo a la vivienda multifamiliar, al centro de coordinación de un barrio, al palacio del cogobierno, a las aldeas previas como Cuanalán o a la vida posterior al colapso de la ciudad en los túneles donde Alfredo Feria excavó. Entonces, pues tenemos yo tengo la visión de todo lo que pasó en ese valle a través de los distintos proyectos. Claro que sí, doctora. Bueno, sí, sí es muy importante la difusión y es de acceso libre ahí en la academia, ¿no? Dos preguntas más, doctora, para ya no seguirle cansando y agotando la voz. Sí, de repente hablar durante más de una hora es cansado. ¿Por qué los grupos de élite, pregunta Alfredo Feria, no tenían esa suntuosidad que sí presentaban los sacerdotes en los barrios como lo fue en Teopancasco?
Mira, Alfredo, los de Teopangasco no nada más son sacerdotes. Las élites intermedias son administradores del barrio. Ellos organizan las caravanas. Tú en el mural ves su función sacerdotal, pero ellos se cambian de tocado y se ponen el tocado de 3 borlas y van con la caravana. Regresan y pueden hacer el ritual de siembra vistiendo ese traje del sacerdote del océano. No solo son sacerdotes, las élites intermedias son administradores, son empresarios, hacen ritual también. Es decir, tienen distintas caras, porque digo, están a la cabeza de un barrio, le dan sentido al barrio. Entonces, no pienses que son sacerdotes nada más, pero ellos son competitivos, ellos se enriquecen, mientras las élites gobernantes son muy austeras. ¿Por qué son austeras las élites gobernantes? Pues eso es lo que estoy tratando de ver en el Palacio de Xala, porque yo creo que la función principal que ellos se daban a sí mismos es personificar a las deidades. O sea, hay uno que en el cogobierno personificaba al dios de la lluvia, otro personificaba al dios del monte, otro, así como distintas deidades que pues son las principales de Teotihuacán, y ellos personifican a las deidades, están metidos en las personificaciones y en el ritual en los palacios, no están metidos en el intercambio. No, ellos dan la cara del Estado, pero no es que estén como metidos en la vida. Ellos tienen artesanos adscritos, ellos tienen militares vigilando sus espacios palaciegos, pero no los veo compitiendo, no los veo enriqueciéndose. Realmente yo no tengo esa profusión de vasijas maravillosas, de elementos de lapidaria, nada más dos materias primas foráneas lejanísimas, sí las acapara la élite gobernante porque son de fuerte contenido simbólico, la jadeíta y la mica. Esas dos, la jadeíta procedente del Motagua, en el área maya, la mica procedente de la zona de Jutla, en Oaxaca, la élite gobernante acapara eso porque, no por ellos, no para enriquecerse ellos, porque esas dos materias primas, la jadeíta, fuertemente vinculada con lo sagrado por el color verde, y la mica, difícil de decir si es agua, si son destellos de fuego, si es agua y fuego, pero sin duda alguna los palacios de la élite gobernante acaparan esas materias simbólicamente importantes. Y bueno, ya doctora, para terminar, la última de Mario Cruz Soriano, hacia Centroamérica y o América del Sur, ¿hasta dónde llegaron las caravanas de habitantes de Teotihuacán? Muy difícil decirlo. Le puedo decir que a la zona maya sin duda y a Guatemala sin duda. Pero más allá de Guatemala, excepto que en El Salvador pude ver un monolito labrado que sugería algunos símbolos teotihuacanos, pero mucho antes que Teotihuacán, los olmecas ya habían llegado a esas zonas, buscando materias primas para tipo jadeitas, tipos serpentinas. Hay incluso grandes monumentos labrados con iconografía olmeca en El Salvador. Entonces yo creo que los teotihuacanos no fueron los que abrieron esas rutas, fueron, digamos, hasta Guatemala, sin duda, porque estaba Tikal, como la otra gran ciudad ahí. Los teotihuacanos que yo juzgo son los expulsados cuando se destruyó la pirámide de la serpiente emplumada, probablemente llegaron a Tikal en 378 y dieron un golpe de estado en Tikal, dispusieron una pequeña dinastía teotihuacana ahí. También militares teotihuacanos patrullaron toda la costa de Guatemala, costa pacífica de Guatemala, porque vemos sitios, Escuintla, Montana, etcétera, y Tiquizate con
braseros tipo teatro con iconografía teotihuacana, pero es iconografía de militares, rituales de militares, patrullando, buscando recursos, buscando rutas, etcétera. Pero en Tikal, de hecho, sí hicieron un golpe de Estado. Y yo creo que fueron expulsados de la ciudad porque trataron de hacer un golpe de Estado en el propio Teotihuacán. Y los demás integrantes del cogobierno no lo permitieron y los expulsan. Y entonces fueron a dar el golpe de Estado en Tikal. Y actualmente los arqueólogos guatemaltecos están excavando en el sector llamado Mundo Perdido de Tikal, que tiene estructuras con tablero y talud, una estructura que simula la ciudadela de Teotihuacán. Acaban de encontrarla. Es decir, precisamente el lugar de culto de la serpiente emplumada. Los que hicieron el golpe de Estado hasta hicieron su pequeña ciudadela allá. Imagínense una cosa interesantísima. Si lo hubiera visto don Román Piñachán, ¿verdad? Se hubiera fascinado. Tula, Chichén Itzá y bueno, todo esto. Muy bien. Doctora, son todas las preguntas. A mí personalmente no más me resta agradecerle mucho esta conferencia interesantísima. Insisto, me dan ganas de seguirla escuchando, pero bueno, no es posible. Bueno, pues le pediré a Mónica que pues ya nos indique qué sigue. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, doctores Silva, doctor Cortés, Mónica, y a todos los que estuvieron escuchando esta plática. Muy gentiles. Gracias.